Chicos, tengan todos muy buenos días. Vamos a continuar el segundo bimestre. Para ello van a abrir su libro, ¿no?, de razonamiento verbal y vamos a desarrollar y poner en práctica lo que es la eliminación de oraciones. Ya en el capítulo 6 hemos visto lo que son oraciones incompletas, ¿no? Y hemos considerado qué criterios deberíamos usar para escoger la mejor alternativa adecuada. Ahora, en nuestro libro tenemos una lectura y solamente 3 preguntas. Esta lectura lo voy a dejar como tarea. En la carpeta voy a asignar los números para que ustedes puedan realizarlo. Entonces, como tarea tenemos la lectura, que es solamente leerla, es un párrafo pequeño y solamente son 3 preguntas, ¿sí? Para dar inicio a la clase de oraciones, eliminación de oraciones, ¿sí? Tenemos una pequeña teoría de cuáles son, qué es la eliminación de oraciones, su estructura, los criterios que debemos aplicar para escoger la respuesta adecuada y los métodos, así como las recomendaciones. Vamos a leerlo, pero para ello lo voy a trasladar esta información en Word para poder editarlo y explicarle de una manera mejor, ¿sí? Entonces, lo que dice acá, oraciones incompletas, es prácticamente lo que tengo acá en mi Word. Entonces, inicialmente, ¿a qué, digamos, decimos o definimos de eliminación de oraciones? Bueno, en sí vamos a suprimir una oración impertinente al título o al enfoque del enunciado que tengamos, ¿sí, chicos? Vamos a ver diferentes criterios que podemos aplicar, quizás porque hay redundancia, es decir, que hay dos premisas, ¿no?, en la cual te dice el mismo sentido. Entonces, el que tú crees que no debería ser según tu criterio, la vas a suprimir o la vas a eliminar, ¿sí? O quizás una de las premisas no esté adecuada con el tema o el título que está en el ejercicio. Entonces decimos que esta eliminación de oraciones consiste, ¿no?, en suprimir o eliminar las oraciones impertinentes respecto a la información dada del texto. ¿Cómo es su estructura? Su estructura va a ser, inicialmente va a tener un título. Todos estos fragmentos o estas oraciones van a tener ideas centrales y ellos van a formar un título, ¿no? Pero una de ellas va a ser una que no está dentro de- del contenido, ¿sí? Veamos, por ejemplo, acá tenemos la ley de Volstead y tenemos 5 oraciones. El primero te dice: el 16 de enero de 1920 sucedió un hecho de gran importancia en Estados Unidos. Se pone en vigencia la llamada ley de Volstead, que prohibía la venta y el tráfico de bebidas alcohólicas. Un hecho de gran importancia aconteció en Estados Unidos el último año de la segunda década del siglo. El acta fue bautizada de inmediato como la ley seca. Al final, el remedio fue peor que la enfermedad, pues la venta clandestina aumentó enormemente el consumo alcohólico. Entonces, según estas oraciones, vemos que hay una redundancia, ¿sí? Vemos la 1 con la 3, donde te dicen que en tal fecha, ¿no?, en 1920, ocurre un hecho de gran importancia, ¿sí? Y en la parte 3, ¿no?, en la oración 3, te dicen que aconteció en tal siglo. Entonces, vamos a eliminar aquella que no tenga demasiados datos. Entonces, la 1 te da precisión más exacta y la 3 no, es más genérico. Entonces, yo eliminaría la número 3. Entonces,
De esa manera vamos a encontrar diferentes ejercicios de eliminación de oraciones. Ahora, ¿qué criterios deberíamos usar? Solamente vamos a usar dos criterios, de irrelevancia y de redundancia. Irrelevancia o exclusión. Se aplica cuando la información de una de las oraciones contenidas en el ejercicio se aparta o excluye del tema tratado en la mayoría de ellas. Por ejemplo, tenemos este ejemplo de irrelevancia, ¿no? Donde te dice que el tema tratado va a ser la mandarina y te dan 5 oraciones. La mandarina es fruto del mandarino, parecida al naranja, pero más pequeña y dulce. Es muy agradable y contiene abundante vitamina C. La vitamina C ayuda a prevenir y curar ciertas enfermedades. Esa fruta tiene su época de cosecha. Entonces, hablamos de por sí de la mandarina, pero en la oración 4 me habla de la vitamina C. Entonces, por irrelevancia o exclusión, sería la oración que vamos a eliminar. Ahora, por redundancia o repetición, se va a aplicar cuando la información de una oración contenida en el ejercicio se repite en mejor forma en otra oración. Tenemos ejemplo 2. Líquido blanco y opaco producido por las mamas de los mamíferos. Tiene alto contenido en hidratos de carbono, grasas y proteínas, por lo cual el hombre lo utiliza como alimento básico. Es beneficioso para el organismo y su uso es muy antiguo y difundido. Nos habla de la leche, ¿no? Entonces, por redundancia, sería la opción 4, ¿no? Es beneficioso para el organismo, ya que nos indica que la leche tiene diversas propiedades, ¿no? Y por eso es beneficioso. Métodos de solución. Tenemos 3 métodos de solución a aplicar para escoger la alternativa correcta. 1. Debemos dar lectura de manera atenta y comprensiva a cada una de las oraciones. Vamos a leer cada tipo de oración, identificar cuál es el título o el tema a tratar y con ello vamos a poder eliminar o suprimir la oración que no corresponda. Ya hemos visto que hay 2 criterios, tanto irrelevancia como redundancia. ¿Qué recomendaciones tenemos? El orden de las oraciones no otorga importancia entre ellas, ya que cualquiera podría ser eliminada. En el caso de redundancia, debes eliminar aquella oración que te muestre menos información. Eso es lo que le estaba diciendo, que aquello que te muestre menos información va a ser eliminada en caso de redundancia. Entonces tenemos 5 ejercicios por aplicar. Vamos a leerlos y te voy a explicar por qué motivo yo realizo la alternativa resaltada. Entonces en la 1 te dice, la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la Tierra, tanto en su parte sólida como líquida. Es impalpable y está compuesta de varios gases, especialmente está compuesta por nitrógeno. Entonces nos habla de lo que es la atmósfera, ¿no? Sus componentes o qué características tiene. Entonces yo elegí las 5 porque nos habla de lo que es el nitrógeno, ¿no? Y prácticamente todos nos hablan en general. Ejercicio 2 tenemos, los recién casados llegaron a la recepción. 2. Bailaron a los acordes del clásico vals. 3. Luego de las respectivas fotos y felicitaciones, el lugar estaba adecuadamente acondicionado y se dio inicio al baile de festejo. Entonces, vemos aquí que el tema a tratar es la secuencia, ¿no? De los recién casados. De inicio de la recepción, el baile clásico, ¿no?
las respectivas fotos y felicitaciones que hay siempre en un evento de recién casados. Y los bailes que ha habido. Entonces, en la oración 4 me dice que me habla del lugar que era adecuadamente acondicionado. Si estoy hablando de secuencias, sería esa, por irrelevancia, la oración eliminada. 3. Era muy hermosa, te lo juro. Nunca había visto a alguien tan bella. Ojos claros y expresivos, cejas pobladas, nariz recta y lindos labios, cuerpo envidiable y cabello castaño. Y además vivía muy cerca a mi casa. Bueno, inicialmente te está describiendo de una mujer, ¿no? Te describe que es muy hermosa, tiene ojos claros, ¿no? Todas las características físicas que tiene una mujer. Entonces, por irrelevancia, sería la opción 5, ¿no? Y además vivía muy cerca de mi casa porque no tiene nada que ver con las características que podemos ver en las oraciones del 1 al 4. Ejercicio 4. Tenemos, las galaxias pueden contener más de un centenar de miles de millones de estrellas. Hasta la presente han sido detectadas más de 70 millones de galaxias. Esto gracias a la perfección de diversos sistemas ópticos. Son verdaderamente inmensas. Por ejemplo, el sistema solar pertenece a la galaxia llamada Vía Láctea. Entonces, te habla así de las galaxias y te da un ejemplo, ¿no? Te da un ejemplo de nuestra galaxia llamada Vía Láctea, donde se encuentra el sistema solar. Pero no crees que es redundante, ¿no? Decir que son verdaderamente inmensas cuando te dicen que tiene 70 mil millones de galaxias y un centenar de miles de millones de estrellas. Es el criterio de redundancia, ¿no? Esta oración. Por eso sería mi opción, el número 4. 5, chicos. Los galgos son una raza de perros. Son utilizados en múltiples competiciones. Poseen una figura y potente musculatura. Poseen entre 30 y 32 kilos y tiene además gran velocidad. Entonces, ¿qué parte o qué oración no correspondería? Nos habla de los galgos, ¿no? Una raza de perros y las características que tiene. Entonces sería la 4 porque va más detallado y todo acá es general, ¿no? Que sirve para múltiples competiciones, posee una figura y musculatura, tiene gran velocidad y posee entre 30 y 32 kilos. Entonces, realizando estos criterios, vamos a aplicar en nuestro libro ejercicios para que ustedes puedan desarrollar. ¿Sí? Entonces, como tarea y como aplicación, necesito que ustedes realicen del número 2 al número 20. Lo leen y es solamente para marcar. Entonces, vamos a encontrarlo. De la 2 a la 20 son los ejercicios que ustedes solamente tienen que leer y marcar según su criterio aplicado. Hemos dicho que es por relevancia y redundancia, ¿no? Voy a crear una carpeta llamada Razonamiento Verbal Libro, segundo bimestre, y voy a dejar ahí en claro qué páginas ustedes tienen que desarrollar y qué ejercicios. ¿Sí, chicos? Solamente para marcar de acuerdo a los ejemplos que hemos dado. Recuerda marcar tu asistencia, entregar las tareas con tiempo y tener una mejor calificación en el segundo bimestre. Yo confío en ti y sé que eres responsable y que vas a hacer todas las indicaciones que tu profesor, tu profesora te están indicando, ¿sí? Eso sería todo por hoy en la clase y cuídense un montón.